buenos días. Buongiorno. Bueno, estamos caminando a la carretera que la otra vez caminamos, bueno, transitamos, pero en carro, ¿verdad? Hoy nos hemos venido por acá a caminar y de la señal que les decía del venado, se la voy a enseñar. Así rapidito, ¿eh? Ahí ¿Estás está la con... señal del venado, ¿eh? ¿Se ve? Sí, Sí. se ve, ¿eh? A 50. Entonces continuemos, porque hoy hemos salido a caminar un poquito con Jessica, ¿verdad? Sí. Porque es importante en lo que hagamos un poquito de ejercicio, tanto para lo que es el estrés que genera el trabajo. Jessica viene a veces bien estresada de un día de trabajo y también pues para mantener una buena salud, pues. Exacto, sí. No, sería bueno agarrar esta costumbre de caminar, ¿va? Sí, Y caminar en la mañana es más rico, pues que es como que te reactiva, te activa el metabolismo, ya. las energías, es como un buen inicio, un buen modo para iniciar el día. Así que vamos a ver cómo nos va, porque yo ya tengo ratos también de no caminar, así que no sé si voy a regresar bien cansada, si tal vez mañana van a doler las piernas, los pies, vos. Jessica dice que hace un tiempo pues sí, tenía mucha práctica, ¿verdad? Corría, esto me las hacía corriendo, pero tenía entre 25 y 28 años, o sea, tenía toda la energía. Ahora creo que si ya al regreso voy a venir con calambre seguro. Ya no tengo esa edad, así que pero lo importante es moverse, aunque simplemente caminar es saludable. Sí, Así sí, sí. que Alex también se ha propuesto a tratar de cambiar su... Manera Uno, de vida, sí. sí, uno que ya la alimentación pues la está cambiando porque aquí no va a encontrar muchas cosas que allá. Vaya, Ajá. por lo menos se puede decir de que ya llevo media semana de abstinencia de pupusa. Ya no puedo comer pupusas y solo las pupusas tienen bastante calorías. Sí, Entonces eso, y tampoco me he tomado ninguna soda azucarada. porque yo no compro, o sea, aunque si venden aquí todo tipo Sí, de... pero venden, y es cierto porque el día de ayer fuimos a comprar, pa. Sí, y habían Y todos los hay productos, Coca-Cola, sí. hay Coca-Cola y otras cosas más, pero Yo no acostumbro en realidad a comprarlo porque yo sé que eso infla, engorda, porque tiene azúcar, son colorantes, nada de natural. Entonces, últimamente lo que he estado tomando es limonada. sí, limonada. Y por cierto que el limón es un poquito diferente al que nosotros consumimos allá en América. O sea, es la En la familia, forma. sí, la familia, ¿va? Ajá, porque son bien grandotes, Sí, amarillotes son unos así. amarillotes, así cuando yo los vi y le pregunté qué es eso, un limón. O sea, porque como no es la forma física de un limón que normalmente lo Ah, es vemos que los de allá, nosotros son chiquitos y y redonditos. redondos. A mí esos son Y, largos así. ajá, es que el punto es, son pequeños allá en El Salvador y algunos que también he visto grandes, pero Ujú. son más como una esfera. Y estos Sí, son más como un óvalo, va. exacto. Bien grandototes, cholos. Sí, este pueblo es más o menos una especie de lime, un limón pequeño, bien jugoso, y este es quizás un poco más seco, pero son bien cholos así, largos. Pero igual son buenos, saben a limón. Y hacen limonada, es El lo limonada. importante. Sí, Sí. mira estos árboles. Ok, ¿y estos qué son? Vean, estos que lo vean. ¿Qué son estos árboles? ¿Tenés una idea? La verdad, no. Estamos en Europa. ¿Qué cultivan aquí? No. Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer aquí, pero yo no conozco. Son olivos. Estos son los famosos olivos. Estos son los famosos olivos. Mira qué curioso, sufrió ¿Ves? Para que lo vean, pero ¿ves? mira la cosa curiosa que está quemado ahí. Ajá. Se ha quemado al interior, no está. ¿Y eso por un rayo o qué? No, quemaron aquí, él se quemó también ese. Ajá. Está hueco de adentro, pero igual, mira, tiene un Pero montón de. sigue creciendo. Sigue creciendo, man. Mira, ese es más sorprendente aún. Es totalmente quemado, o sea, cualquier palo ya hubiera dejado De crecer, de va. crecer o tener flores, pero mira, Sí, este tiene. es verdad. Y ahorita lo estoy viendo. Lo Hasta ve. un hueco se ve del otro lado, mira. Este árbol es como una muestra de perseverancia, porque a pesar de que ya hasta casi está muerto, se podría decir, para otro tipo de árbol eso ya no existiera. Pero ahí Sí, está creciendo todavía. está creciendo, o
crece, pero todavía tiene vida. Sí. Está vivo todavía porque da oliva. Increíble. Y digamos cuando pasa un incendio, que esto Ajá, se sí. quema, hacen una gran humazón porque son plantas que producen aceite, o Ya. sea, el olivo. Sí, y hacen bastante humo. Entonces, si vos vas a ver ahí, todos esos palitos que se ven ahí son cultivaciones de oliva. Ok, vamos a darle una vuelta a la cámara. Ajá, Vaya, para que vean, miren, así es otro para que amanecer acá. Dime. sí, no digo para que no se Ajá. vea, para que se Sí, logre ver el sí, paisaje. Allá al fondo se ven montañas que son mucho más altas que esas, ya llegan como a los 1000 metros. sí. Allá, toda la Y parte si se carro. pueden lograr ver, allá al fondo están los parques eólicos. Sí, no, Allá ya creo, está. no creo que logren verlo, Un día vamos a pero ir. sí, pero está lleno, hay un montón de parques eólicos. Y nada, ¿cómo sentís el clima? Ahorita está heladito fresco, pero está así como en El Salvador, lo que nosotros entenderíamos por helado. Por helado, ok. Ajá, en El Está bien Salvador, va. helado, dicen así. Pero estamos hablando de El Salvador y específicamente en la capital, porque bueno, al final no es lo mismo la capital que estar en Oriente, sabemos que es más caliente. O en Occidente, que es más fresco todavía, Todavía. que sí, que las partes altas Entonces, como por eso España. estoy aclarando, porque en El Salvador las partes más frescas, Ujú. estamos hablando de las partes más altas, por ejemplo, Chalatenango. Sí, La Ajá, Palma, toda la sí, parte de allá de Chalate. O sí, sea, que son montañosas, el Pital, o sí, sea, sí. ese ya siempre fresca. En El Está. Salvador hay ocasiones que sí llega, por ejemplo, a 1 grado o incluso ha llegado a -1, pero son bien excepciones, bien En el raras. Pital, pero Y en ajá. el Pital. Pero Sí, de ahí normalmente en lo más helado que se llega en El Salvador, en ocasiones es sí. a 16, Sí, es como, 16. ajá, como la más alta que tenemos al momento aquí, porque es primavera, Ajá. es la más calientita. Pero cuando viniste estaba a 6 grados. A Sí, veces cuando has salido en la mañana o algo eran 7 grados, o sea, bastante fresco para ti. sí, para lo que Eh, yo estoy acostumbrado en El Salvador. ujú. Vaya, pues como les dije, oye, cuando yo nomás vine, imagínense que venía con una camisa y encima me Ay, puse bonito dos. se ve, los Y besitos. encima me puse más camisas y me puse una chumpa y aún así se sentía. Sí, Para un salvadoreño que no está acostumbrado, realmente es así. ajá, es bastante difícil. Pero con el tiempo se vas a acostumbrar. Mejor que en este tiempo. A pesar de que sentí bien extremo el frío, bastante Sí, helado, pero ha venido en primavera, cuando ya el invierno ha pasado, o sea que son aquellos 4 o 5 grados aún menos que no los pudiste experimentar. experimentar, y yo creo que ahí sí hubieras chillado y quizás. Me espera esa condena más adelante, Ajá, pero por el momento pues, vamos a disfrutar los que ya al estamos. menos te va a servir para irte acoplando al Sí, ambiente, al clima. sí, sí, Entonces está bien. Pues la meta es hacer unos 3 kilómetros a la ida y 3 venidas, más no sé qué horas sí, eran, pero sí, más o menos una horita así de caminada, o sea, sí. unos 6 kilómetros. Ok. Así es. Vamos a ir. Bueno, vamos a hacer una pausa en la grabación y continuamos cuando lleguemos al final. Bueno, aquí está la otra señal. ¿Ve? Bueno, Jessica, ¿qué significaba este? Bueno, ese es un señal de tránsito a triángulo que está, o sea, no sé si se logra ver de la imagen, sí, es una vaca y está a simbolizar todos los animalitos de granja, que podría ser no solo las vacas, sino las ovejas, sino las otras, las cabritas, los cerdos, patos, y etcétera. Es decir, que aquí transitan por la calle lo que serían animales de granja y ese es el cuidado que tener al manejar, ¿verdad? Exactamente, prácticamente es un señal de peligro los triángulos en rojo. Y eso está simplemente porque estamos en un lugar de campo. Puedes hacerles ver las flores esas, son bien bonitas, esa pelota. ¿Cuáles? Estas Esas, sí. moraditas. Bueno, lo que para aquí es monte, para alguien son florecitas. Sí, porque para mí es Sí, una florcita, nunca la había sí, están visto. bien bonitas. Sí, mi madre Mira sí. esta, Porque de estas no hay en El Salvador. yo no me acuerdo. No Esta te planta no acuerdas. la recuerdo. Mira, Navi.
Ahorita estamos en el tiempo de primavera, así que las florcitas son bastante comunes verlas de otras. Yes. A veces por la tarde se ven más o en las Ah, mañanas. ahí hay unas que ya estamos abiertas de estas. ¿Sí? Ya las vi. Ah, esas por ejemplo están cerradas, son margaritas. De esas Sí, sí hay en sí, El sí, de estas Salvador. sí hay en El Pero Salvador. mira qué chula, va como triángulas, son, Sí. mira. Mira qué puntiaditas. No, sí son bonitas. Es como un color morado lila. Así Son es. bien chulas, sí. Bueno, continuamos entonces caminando. Ok. Nos hemos detenido por acá con Jessica para poderles mostrar lo que son los parques eólicos. Al fondo, tal vez no se ve, pero estas turbinas sí, tal vez las logras enfocar. Se ven, Se ven muy bien. se ven. Estas son las turbinas de lo que son los campos eólicos. Hasta allá al fondo hay un montón de parques de ese tipo. ¿Y para qué son? Bueno, creo que algunos lo saben, tal vez alguien no, pero eso es una turbina que a través del movimiento de las aspas generadas por el viento se genera la electricidad para como una forma de energía renovable. La otra vez hablábamos de que en El Salvador se empieza a hacer esto. Ojalá que las tecnologías de renovables lleguen a tener su apogeo en El Salvador, ya que aquí en Europa, como pueden ver, se utiliza bastante. Otra cosa interesante, como decía Jessica el día de ayer, que normalmente están en áreas rurales y en áreas apartadas de la ciudad, donde nadie le puede molestar por el ruido. Hace bastante ruido, me cuenta ella. Sí, de cerquita sí, se escucha bien fuerte el motor. O de esas cosas que van dando vueltas. Sí, por eso es que parecen que están cerca, pero están lejitos de Sí, aquí. sí, por lo menos de aquí donde estamos hasta donde está la más cercana, podrá haber unos 200 metros, por Ajá, mínimo. sí. Fíjate que allá está una caída, mira. Ajá, sí, allá está una que se ha caído. Yo creo que ahí caminamos dentro bien galán corriendo y no nos que golpeamos en la cabeza y eso Sí, muy es grandote. bastante grande. Bueno, vamos a Sí. continuar, Jessica. Bueno, por acá donde nos hemos parado, tenemos esta vista. Miren qué belleza, ¿eh? ¿Ve? Por acá estamos llegando a qué pueblo. Ya que estamos a 1 kilómetro del pueblo de Estaletí, sí, ya otro día vamos a ir a hacer tal vez un vedito para mostrarles los pueblos, cada pueblo que hay. Y aquí estamos prácticamente respirando aire limpio, aire fresco en la mañana, serán como las 8:30 quizás. Algo así más Algo o así, menos. está fresquito, está rico, estamos en medio de las montañas con un bonito paisaje y creo que a Alex le ha gustado, Sí, ¿verdad? no, miren. Mira cómo se ve atrás. Ve. No, hombre, sí es que se nota que, que esta es otra cosa, como Que El estamos, Salvador va. ajá, Pero son, igual El Salvador es bonito en lo suyo, pero aquí tiene otra sí. vista, miren, ve. Sí. No, pero es porque aquí si vos ves, o sea, hay montañas, colinas y todo, pero El Salvador es más como tropical, hay Sí, más palos grandes, aquí hay palitos, pero son todos bajitos, no son bajito, soleados. sí, es verdad. Ajá. Entonces, no otra cosa, pues, otra experiencia. Es lo bonito Exactamente. de viajar y ir a conocer. Así es. Bueno, nosotros nos vamos de regreso para la casa. Nada más nos queda decirles muchas gracias por ver nuestro video. Suscríbete, síganos y dale like. Y no solamente nuestro canal en común que es Salvadoreños en Italia, también tenemos nuestros propios canales, el cual es Texacuangos Magazine. Torogos calabreses. Así que ahí síganos. Muchas gracias.